a la insulina. Y obviamente está con nosotros nuestra licenciada en nutrición, María de Jesús Oropesa, Marichuy para los amigos. Así es. Y pues vamos a dar inicio a esta plática. Ahí está el chat por si tienen algún problemita. Ya estamos teniendo algunos problemas técnicos. Ya saben que me peleo con la tecnología, pero lo vamos a hacer muy bien. Ahí está el chat. Cualquier detalle, por favor háganoslo saber. Y yo los dejo con Marichuy y nos vemos al final. Gracias, Marta. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, empezamos, porque este tema de veras está muy interesante, como todos los que hemos tratado, y bueno, básicamente es continuación de lo que nos interesa con respecto a la alimentación y la salud. Bien. Fíjense que el tema que vamos a tratar hoy es la resistencia a la insulina. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez esta frase, esta palabra, pero bueno, lo que quiere decir básicamente es que nuestras células se resisten a permitir el paso o la entrada de la insulina. Vamos a ver esta grafiquita rápidamente. Bueno, ahorita se las regreso. Vamos a definir primero, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona, ¿sí?, que produce nuestro páncreas. Ustedes saben que nuestro organismo produce muchas hormonas. Algunas veces pensamos solamente en las hormonas masculinas y femeninas. Sin embargo, hay muchísimas hormonas que produce nuestro cuerpo y que son tanto para hombres como para mujeres, y esta es una de ellas, la insulina. Esta insulina tiene como función permitir que nuestro cuerpo, básicamente nuestras células, utilicen la glucosa que se obtiene de los alimentos como energía, ¿sí? Que aproveche esa energía que obtiene el cuerpo de los alimentos y lo pueda hacer entrar a cada una de las células. Pero llega algún momento en que es imposible o que no se aprovecha al 100% la insulina. Las causas son diversas y ahorita les voy a platicar. Ahora sí nos regresamos a esta ilustración. Bien, entonces, imagínense aquí, esta es la célula como está ilustrada, aquí arriba es la célula, y cada una de las células de nuestro cuerpo, todos los días, a cada instante, necesita comer. ¿Por qué? Porque está trabajando sin parar. Eso lo pueden ustedes asegurar. Trabaja y trabaja y trabaja. La mayoría de las células de nuestro organismo, y principalmente el cerebro, se alimentan de glucosa. ¿Ok? Entonces, la glucosa o el azúcar que obtiene de los alimentos una vez que los transforma, es lo que nos va a estar dando energía en nuestras células. Y para que esta energía entre a cada una de las células, bueno, necesitamos que haya insulina. ¿Ok? Entonces, miren, nosotros comemos un alimento. Aquí está ilustrado a través de un helado y lo vamos a relacionar con algo dulce. Sin embargo, si nosotros comemos una pasta, un espagueti a la boloñesa o lo que ustedes quieran, eso también nos va a estar aportando glucosa. En fin, el caso es que esa glucosa se va a subir al camión y ese camión lleva la insulina. Aquí va a entrar a la célula para alimentarla. Pero fíjense cómo aquí la célula tiene una entrada, esta es en forma hexagonal. Este camioncito sí tiene la forma hexagonal, de tal forma que va a poder pasar perfectamente hacia la célula. Pero este otro camión tiene una forma cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que este camión no va a caber por esta entrada. ¿Qué sucede en estos casos? Las personas que tienen resistencia a la insulina y que posteriormente pueden presentar diabetes, se puede deber a diferentes cosas. Esta alteración para la absorción o la utilización de la insulina puede deberse a que la producción de insulina
es poca. Si tenemos poquita insulina, bueno, el cuerpo no alcanza a utilizar toda la glucosa para meterla a la célula. Pero a lo mejor nosotros producimos suficiente cantidad de insulina. Sin embargo, esta insulina no está completamente bien hecha como debe de ser, no tiene la forma que requiere nuestra célula para permitir la entrada de ese camión que lleva el alimento, o sea, la glucosa. La insulina es una hormona y esta hormona es una proteína, ¿sí? De tal forma que las proteínas, ya hemos hablado alguna vez, están estructuradas por diferentes aminoácidos que se acomodan de una forma en especial. Cuando estos aminoácidos se acomodan de forma diferente, ya no va a funcionar, aunque tenga los mismos ingredientes, ya no va a funcionar igual. Imagínense, por ejemplo, que vamos a preparar una receta, que vamos a hacer un pastel. Tenemos nuestro libro de recetas y, bueno, ya tenemos todos los ingredientes listos, pero resulta que a la hora que estamos preparando la receta, se nos olvida ponerle el huevo. No vamos a obtener el pastel que queremos, ni se va a esponjar lo suficiente, ni etcétera, ¿sí? Entonces, lo mismo puede pasar con la insulina. A lo mejor tenemos todos los ingredientes, pero a la hora de que se están produciendo, que se está ya formando la insulina, no se lleva a cabo la receta bien y entonces no sirve para entrar. O a lo mejor preparamos bien la receta, pero ¿qué creen? Que nos llegaron más visitas de las que queríamos y en vez de que ese pastel nos alcanzara para 8 personas, nos llegaron 15 y chispas. Pues, le vamos a dar un pedacito chiquito a cada uno, pero no va a ser suficiente. En fin, pueden ser muchas las razones por las que haya algún problema de la insulina. Ok, ahora, ¿qué sucede, ¿sí?, cuando los tejidos, en este caso el tejido es un conjunto de células, no responden, ¿sí?, a la insulina, no abren la puerta a la insulina? Esto es lo que se conoce resistencia a la insulina. Ahí hay insulina, quiere entrar, pero la puerta no se abre. Ya dijimos que la puerta no se abre por cualquiera de las cosas que acabo de mencionar. Entonces, se está quedando afuera en la sangre tanto la glucosa como la insulina. ¿Y qué pasa? Pues simplemente que nuestras células dicen, tengo hambre, no he comido, y le mandan el mensaje al cerebro, y el cerebro dice, oye, páncreas produce más insulina, y más insulina hasta que se abran esas puertas, a ver cómo empujas, pero tiene que entrar esa glucosa. Cuando esto sucede, por más que se quiera, si la insulina no tiene la forma correcta de la puerta, pues no va a poder entrar y se va acumulando cada vez más y más y más insulina afuera de nuestras células, ¿sí? Se llama extracelular. Bueno, esa resistencia a la insulina va acompañada por muchos factores. Aquí los vamos a tener ilustrados en esta gráfica rápidamente. Puede ser que tengamos obesidad, miren nomás qué brinco tan rápido dimos. Puede ser que tengamos obesidad, hay exceso de peso y entonces la insulina, que está bien hecha, que la fórmula nos salió excelente, pero no alcanza la glucosa que la insulina que estamos produciendo, la cantidad de camiones que estamos produciendo para que entren a las células, no son suficientes para alimentar a tantos. Estos fueron colados, no eran invitados tan queridos, son grasas, células grasas, se nos forma más y más y más grasa que quiere comer. Imagínense, nomás tenemos que alimentar a esos gorrones que nosotros no queremos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahí está la obesidad y eso puede estar haciendo que se produzca resistencia a la insulina. Puede ser que también haya presión arterial alta. En este caso, bueno, está la sangre bombeando, pero aún así no alcanza a entrar nuestra insulina. ¿Qué otra cosa puede provocar o desarrollar la resistencia a la insulina? Las personas que fuman mucho, las personas que no hacen ejercicio
y por supuesto la diabetes. Todas estas enfermedades, estos padecimientos van a estar provocando una resistencia a la insulina. ¿Cuáles serían las principales causas? Que hay diferentes causas por las que la resistencia a la insulina se puede presentar en una persona. La primera es porque nosotros comemos en exceso carbohidratos, pero principalmente azúcares. Fíjense que ahorita tengo una paciente que me decía es que no es posible que yo esté pesando lo que peso, que no pueda bajar de peso cuando como tan saludable. ¿Qué creen? Que esta chica creía que comía muy bien porque desayunaba yogurt, tomaba las barritas estas de cereal, ya saben ustedes cuáles, tomaba mucha fruta, eso mismo cenaba, también se comía sándwich, en fin, estaba acumulando demasiados carbohidratos, que aunque ella juraba que estaba desayunando, comiendo de lo más saludable, estaba acumulando demasiado de este grupo de alimentos y por lo tanto provocándose una resistencia a la insulina. Otra causa de este problema puede ser el que no hagamos ejercicio. Fíjense que cada que nosotros hacemos ejercicio, ya les he platicado, es como si hiciéramos que nuestras células tuvieran hambre y las forzamos a abrir la boca. Como cuando alguien está nadando o está bajo el agua y aguanta la respiración, así están de repente los músculos, no abren la boca para respirar o para dejar entrar a la insulina, pero en el momento que hacemos ejercicio, llega un momento en que tiene que abrirse y pácatelas. Aprovecha la insulina para meter a la glucosa y entonces empezamos a contrarrestar esa resistencia a la insulina. Claro que también esto lo tenemos que hacer con cuidado y no sobretrabajar nuestro cuerpo, y ahorita les platico. El estrés es otra causa por la que puede estarse presentando la resistencia a la insulina. Este estrés está haciendo que nuestro organismo esté completamente inflamado, y aquí de una vez aprovecho para decirles que por eso es excelente Max, porque nos va a ayudar a combatir a la resistencia a la insulina desde este punto. Primero, porque nos ayuda a hacer ejercicio, nos ayuda a dar energía, entonces se nos facilita hacer el ejercicio. Y segundo, porque fortalece el sistema nervioso, nos contrarresta ese estrés y entonces permite que el cuerpo se equilibre. Cuando estamos muy estresados y no tomamos Max, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Estamos produciendo demasiada adrenalina o demasiado cortisol, y eso bloquea la acción de la insulina. Así es que por más que haya glucosa suficiente en nuestro cuerpo, por más que nuestro páncreas produzca insulina, si estamos estresados, la adrenalina y el cortisol van a bloquear la absorción o la función de la insulina. Algunos medicamentos también, como las pastillas anticonceptivas, algunos antidepresivos, antihipertensivos, y las personas que tienen la presión arterial alta, por eso precisamente esto va relacionado con la resistencia a la insulina, antialergénicos y las medicinas para dormir, los somníferos. Así es que imagínense, eso es lo malo de los medicamentos. Queremos componer algo con medicina y descomponemos otra cosa. ¿Por qué? Porque los medicamentos, por más que se hayan planeado, pensado, diseñado en dosis adecuadas para que funcionen y ayuden a la salud de nuestro organismo, el médico no está con nosotros a cada instante, no nos está monitoreando a cada minuto o cada latido de nuestro corazón, y el cerebro, sí, el cerebro trabaja todo el tiempo. Fíjense cómo es de maravilloso. El cerebro está tan atento a nosotros que cuando se produce una sustancia, produce otra para estar nivelando, y siempre tenemos un equilibrio metabólico. En cambio, cuando nosotros tomamos algún medicamento, desequilibramos a nuestro cuerpo y el cerebro tiene que contrarrestar ese desequilibrio y entonces bloqueamos los efectos. Así es que
Ustedes saben que siempre lo hemos dicho en Moringa, los medicamentos nos enferman más. No estoy diciendo que no los tomemos, estoy diciendo que cuando nosotros tomamos más, vamos a estar ayudando a nuestro cuerpo a que él mismo alcance a restaurarse, empiece a fortalecerse para restablecerse por sí mismo y que cada vez utilicemos menor cantidad o menores dosis de medicamentos. Acuérdense que quien debe de ir bajando las dosis son los médicos. Bien, otro factor de riesgo es cuando sabemos que algún familiar cercano, o sea, los primeros hacia arriba o hacia el lado, esto es, nuestros padres, nuestros hermanos, cuando alguien consanguíneo en nuestra familia nuclear presenta diabetes, entonces es momento de que nosotros nos cuidemos, porque el primer paso para para brincar a la diabetes es la resistencia a la insulina. Cuando una mujer durante el embarazo tuvo diabetes, entonces también es propensa a que posteriormente, nace el bebé, se regulan los niveles de glucosa, pero posteriormente puede estar desarrollando resistencia a la insulina. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo estuvo mucho tiempo trabajando para lograr meter la glucosa hacia las células tanto de su cuerpo como las del bebé, y deja descompuesto ese mecanismo en el que la insulina se está produciendo en exceso. Los ovarios poliquísticos, fíjense que también los médicos, los ginecólogos y los nutriólogos sabemos que cuando una paciente tiene ovarios poliquísticos, es muy fácil o generalmente va de la mano con una resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los ovarios poliquísticos o cómo se detectan? Los ovarios poliquísticos están muy relacionados a las menstruaciones irregulares, ¿de acuerdo? Hay un mes se menstrua, pasan 2 o 3 y no, y de repente hay sangrados más fuertes, en fin. Bueno, y también otro riesgo es cuando se tiene la circunferencia del abdomen, aquí esto es sobre el ombligo, se mide la circunferencia, y cuando este abdomen es mucho más grande, la medida es más grande que la medida de aquí es más grande que la de las caderas, es muy fácil que se pueda estar presentando resistencia a la insulina. Y bueno, la manera en que el médico o los nutriólogos nos damos cuenta también es porque le pedimos a la persona pues sus análisis, su química sanguínea, su biometría hemática, la general de orina, etcétera, y vemos que sus niveles de glucosa en ayunas, ¿sí?, no están para diagnosticar diabetes, pero están un poco más elevados de lo normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas les dicen que son prediabéticos, pero puede estarse presentando esta resistencia a la insulina, ¿ok? Desde luego también el estar pasado de peso. Y luego se pregunta uno, ¿qué será lo que me está pasando? Y aquí quise poner la ilustración de un caballero porque los hombres son muy renuentes a ir al médico, muy renuentes a cuidarse, y además siempre consideran pues que su pancita es parte de su gracia, y las mujeres somos más propensas a estarnos preocupando porque nuestras medidas han aumentado. En fin. Ahora, ¿qué es lo que está pasando realmente con la persona obesa? Fisiológicamente, dentro del cuerpo, ¿qué pasa? Fíjense, hay ocasiones en que nosotros comemos, entra el azúcar o la glucosa a nuestras células, pero la mitocondria, que yo siempre les digo que es como el boiler de cada una de nuestras células, no es capaz de utilizar, de quemar esa glucosa para producir energía. Entonces ahí hay un problema de producción de energía por la mitocondria. Pero lo que pasa aquí con la resistencia a la insulina no es desde el punto de vista de la función de la mitocondria, sino es por el metabolismo. Si esto es metabólico, es desde afuera de la célula, ni siquiera ha entrado
a la célula. ¿Y qué pasa? Fíjense, cuando hay resistencia a la insulina, hay obesidad, hay muchos ácidos grasos que son la grasa separada en sus partículas más pequeñas. Estas grasas son las que se empiezan a utilizar para que nuestro boiler entre a la mitocondria y entonces el cuerpo o las células se empiezan a alimentar de grasa, ¿sí?, para producir energía. Ustedes van a decir, oye, pues qué maravilloso. Sí, pero eso no es la forma correcta en que deberíamos estar trabajando. Cuando se hace constantemente, estamos produciendo una cetosis en nuestro cuerpo. Los desechos de esa combustión, hagan de cuenta de que el boiler prenda con papel, es que vamos a estar produciendo mucho hollín, mucho polvo negro, ¿no? En nuestro cuerpo también, cuando empezamos a quemar grasas para producir energía, estamos teniendo desechos que van a perjudicar también a nuestro cuerpo. Lo que les decía, se hace un desequilibrio en nuestro organismo. Y esto lo hace el cuerpo, ¿por qué? Pues porque no está pudiendo oxidar o quemar los carbohidratos, como debería de ser la mayoría de la energía. ¿Qué sucede? La poca azúcar o la poca glucosa que logra entrar y que circula en la sangre, prefiere dejarla para alimentar al cerebro, ¿sí? Entonces dice, bueno, pues el cerebro que trabaje con la glucosa, y ya hacemos que se mueva el cuerpecito con la grasa. Sin embargo, les digo que no alcanza a ser suficiente y empezamos a tener también estrés oxidativo que hace que nuestro cuerpo se envejezca mucho más rápido, que las células se desgasten con mayor rapidez. Y cuando esta situación se prolonga, ¿qué sucede? Estas células que empiezan a quemar grasa y todo el tiempo, y por afuera el páncreas está produciendo más insulina para ver si logramos que sean los carbohidratos los que entren a la mitocondria, estamos sobretrabajando al páncreas y llega un momento en que el páncreas de plano ya no puede funcionar. Pácatelas, acabó, se esforzó tanto que después queda un páncreas cansado y entonces sí, ya no produce suficiente insulina y empezamos a tener intolerancia a la glucosa y posteriormente diabetes tipo 2, que es la que no es que nosotros no tuviéramos insulina, sino que no fue la suficiente o ya no sirve para ayudarnos a alimentar a nuestras células. Esta situación se presenta básicamente para defendernos de las situaciones, por ejemplo, en las personas que están enfermas, en las personas que padecen bulimia o anorexia, en las personas que por alguna enfermedad no pueden nutrirse, ¿sí? Ya saben, hay muchas enfermedades en las que hay vómito, etcétera. Entonces, esto es un mecanismo de defensa del organismo para mantenernos vivos mientras nos recuperamos de esa situación, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos enfermos, estamos sanos, comemos lo suficiente, pero nos está pasando lo mismo? Entonces, ¿qué pasa? O sea, nos está pasando lo mismo de que se utilizan las grasas o las proteínas para producir energía en vez de usar los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se va a estar presentando con mayor facilidad la obesidad, porque se está acumulando y acumulando grasa por exceso de alimento que no se utiliza, y estamos alterando el metabolismo de nuestro cuerpo, que se puede volver más lento. ¿Cuáles son las causas de que se presente esta resistencia a la insulina? Ya habíamos dicho que se consumen demasiados carbohidratos, ¿sí? Aquí están ya ahora sí algunos ejemplos: harinas, pastas, cereales, galletas, frutas. Es lo que les digo, las frutas son saludables, pero ningún alimento es perfecto y ningún alimento comido en exceso nos va a nutrir bien. Necesitamos tener un equilibrio. Las tortas, las golosinas. Por ejemplo, este señor de aquí de la ilustración,
podríamos pensar que está comiendo bien. Mira, ahí se sale la lechuga, se ve que tiene jitomate y cebollita su sándwich, sí, pero miren cuántas capas tiene, 1, 2, 3 capas de pan. Ahí está llevando también queso amarillo, que sería también grasa. En fin, eso no es lo más saludable. El que no hagamos ejercicio, en fin, todo eso está provocando esos problemas. Y fíjense que la mayoría de las personas, se ha visto en todos los médicos que han estado analizando esta situación, han visto que la mayoría de las personas que presentan la resistencia a la insulina dicen que tienen cerebro de gordo. ¿Qué quiere decir tener cerebro de gordo? Está hablando de que la persona solamente está pensando en comer, pero sobre todo es después es en la tarde. En las mañanas la persona se despierta muy a gusto, sin hambre, y siempre me dicen a mí mis pacientes, no hombre, que, ay no, yo no desayuno, doctora, porque no tengo hambre. Yo no tengo hambre, de veras hasta me da ganas de volver el estómago, no, un cafecito y una galleta y ya. Y ya más tardecito, como a las 12 o a la 1, empiezo a desayunar y se toman su sándwich, se toman su jugote de un litro de jugo para que sea saludable, etcétera. Y en la noche es cuando, ya después de las 3 o 4 de la tarde, empiezan todos los antojos. Y se me antoja un pastelito, y se me antoja estar picando unos dulces, y se me antojan unas galletitas, y se me antoja comer unos tacos, y se me antoja, y hambre, y hambre, y hambre, y su comida más fuerte es por las noches. Acuérdense que por las noches ya no vamos a hacer ejercicio, generalmente ya nos vamos a acostar, ya vamos a descansar, nuestro metabolismo baja y entonces se empieza a acumular toda esa glucosa, toda esa glucosa, y hace que el páncreas produzca mucho más insulina, que el cuerpo ya no va a requerir porque no se está moviendo, y entonces se empieza a acumular esa insulina fuera de nuestras células. Al siguiente día, pues ¿cómo vamos a tener hambre si todavía tenemos todo eso de reserva? Así es que ese es el comportamiento de una persona obesa. Si a alguien de ustedes les pasa esto, por favor, traten de combatirlo. Aunque no les dé hambre, forcen, reentrenen a su cuerpo para desayunar. El desayuno es el alimento más importante del día. Muy bien. Y aquí rápidamente vamos a ver cuáles son los síntomas de la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sienten las mujeres aquí en particular cuando hay resistencia a la insulina? ¿Cómo se ve? Bueno, en primer lugar hay cansancio tremendo. A lo mejor se durmió o a lo mejor no se duerme bien, pero hay cansancio. Si la gente está cansada, no tiene ganas de hacer nada, se siente deprimida, se preocupa porque está cansada y qué me está pasando, se siente de malas, etcétera, empieza a haber una depresión, una apatía. El cabello se cae con mucha facilidad. No nada más el cabello, sino también la piel se empieza a poner muy grasosa. Empieza a haber crecimiento de vellitos, ¿sí? Empieza a crecer como un poco de barba, el bigotito, en fin, y hay acné. Ustedes habrán visto a muchas adolescentes que empiezan a presentar también el acné. Y ya cuando es una mujer en edad reproductiva y está buscando embarazarse, le cuesta trabajo embarazarse. Y ahí es cuando los ginecólogos dicen, pues hay ovario poliquístico. Y empezamos a preguntar, tanto los nutriólogos, los médicos como los ginecólogos, ¿cómo es tu menstruación? No, pues fíjese que soy irregular. Y empezamos a observar y vemos, por ejemplo, estas verruguitas. Estas verruguitas son muy importantes porque también nos están hablando de esta resistencia a la insulina. Fíjense nomás aquí, se le está antojando, está pensando más en un pastelito de chocolate que en otra cosa. Bueno, en el caso de los hombres, ¿qué pasa? En el caso de los hombres se presenta también depresión. Ellos principalmente roncan muchísimo al dormir. Claro que con esta obesidad desde luego se relaciona con la apnea del sueño, que de repente se les va el aire y se quedan sin respirar unos momentitos, lo cual es muy peligroso, y de repente jalan otra vez aire, pero hay ronquidos
el colesterol y los triglicéridos son altos, también presentan verrugas como las que vimos tanto en el cuello como en las axilas, la presión arterial es alta y les da, bueno, se ponen odiosos, muy enojoncitos por cualquier cosa, gritan y que no te dije y bla, bla, bla. Ya saben cómo lo que pasa a veces, cómo es eso de que se ponen muy irritables. Esta resistencia a la insulina no es fácil, no se diagnostica diciendo te voy a mandar a hacer un análisis, ¿sí? La manera de diagnosticarlo básicamente es a través de observación, de platicar con el paciente y de ver todos los puntos que les mencioné anteriormente. Podemos sospechar de una obesidad cuando el paciente no es diabético, sin embargo sus niveles de glucosa salen un poco altos, cuando les decía hay menstruaciones irregulares, cuando la cintura, ¿sí?, sobre el ombligo de las mujeres, la circunferencia de las mujeres es mayor de 88 centímetros y cuando los hombres tienen más de 102 centímetros, cuando se hacen los análisis clínicos y se diagnostica hígado graso y se confirma con un ultrasonido, cuando se presenta la acantosis nigricans. ¿Qué es esto? Es precisamente esto, miren, las manchas negras se forman como un collar negruzco alrededor del cuello. En algunas personas también se presenta aquí en las axilas, se puede presentar en algunos otros pliegues del cuerpo. ¿Sí? Esto es característico de la resistencia a la insulina. Cuando el índice de masa corporal es mayor de 30, esto quiere decir que ya no solamente hay sobrepeso, hay obesidad, más de 15 kilos arriba. Cuando los niveles de glicemia o niveles de glucosa en sangre son mayores a 110, sí, pero sin sobrepasar 130. Cuando la presión arterial es arriba de 130, 85, y cuando el colesterol bueno de las mujeres está muy bajito, cuando es menor de 45 y en los hombres cuando es menor de 50. Lo mismo que cuando los triglicéridos en los dos es mayor de 200. Cuando se presentan estas características, podríamos estar pensando en una resistencia a la insulina. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar sugiriendo para la alimentación? Precisamente, primero, no hay una dieta única que se aplique para todo mundo. Lo que sí podemos tener son parámetros generales como el evitar comer exceso de azúcar o de plano quitarnos el azúcar, que sería muy bueno, evitar el alcohol y las grasas, el exceso de grasas y de sal, ¿de acuerdo? Todo esto para disminuir triglicéridos, para disminuir la presión arterial. Observar las necesidades personales de cada persona. Aquí es importantísimo tomar agua para ayudar a diluir todas estas sustancias en nuestro cuerpo, para diluir también, aligerar nuestra sangre y facilitar la digestión. Mejorar nuestros hábitos alimentarios. ¿Qué quiere decir? Que hagamos un desayuno fuerte, una comida sustancial y una cena baja en calorías, ¿de acuerdo? Iniciar o retomar una actividad física, como ya les mencioné, el ejercicio hace que nuestras células forzosamente tengan hambre, necesiten más energía, por lo tanto, permitan la entrada de la glucosa y la acción de la insulina. Y bueno, observar los medicamentos que tienen prescritos por los médicos, tratar de controlar algunos de los factores. Acuérdense que tanto el ejercicio como la alimentación nos ayudan a bajar los niveles de glucosa, de triglicéridos, de colesterol y la presión arterial alta. Si se toma agua, si se hace ejercicio y se come saludable, podemos bajar esos niveles y por lo tanto disminuir las dosis de medicamentos. Y por supuesto la ayuda que no puede faltar va a ser la que nos da Max. ¿Y cómo va a funcionar Max en nuestro cuerpo? Bueno, va a aportarnos nutrientes selectos, básicamente iridoides, ¿de acuerdo? Que van a ayudar a nuestro cuerpo a que logre reparar, limpiar, desintoxicar la membrana celular, a que permita la entrada de los nutrientes y desde luego de la insulina,
nos va a ayudar a modular la producción y la acción de las enzimas y de las hormonas. Aquí es lo que les decía, nos ayuda a disminuir la adrenalina, como nos ayuda a desinflamar, también se disminuye el cortisol y por lo tanto la insulina puede trabajar. Además, nos permite que se produzcan las enzimas o que las enzimas trabajen como debe de ser para permitir la digestión tanto de grasas como de proteínas y desde luego la absorción de glucosa. El punto más importante es que también nos ayuda a desinflamar todo nuestro organismo. Y cuando se disminuye la inflamación, nuestro cuerpo empieza a trabajar y a operar muchísimo más fácilmente y recupera su función saludable. Nos ayuda a la cicatrización y al restablecimiento de tejidos. Esto es importante sobre todo cuando ya se presenta la diabetes, ¿sí? Nos ayuda a remover los residuos tóxicos tanto de los cigarros, del alcohol, de lo que respiramos, de los colorantes, etcétera. Y bueno, va a facilitar que nuestro cuerpo se restablezca y funcione saludablemente. ¿Y cómo actúa? Pues va a actuar dentro de las células, ¿sí? Aquí va a estar trabajando, miren, esta es la mitocondria que les digo que es el boiler, va a permitir que entren que atraviesen las paredes celulares, que se abran las células para que entre la glucosa, que las mitocondrias utilicen esa glucosa, produzcan energía, produzcan calor y salgan. Y bueno, desde luego que TrueAge Max nos va a ayudar a tener una acción antiplaquetaria y vasodilatadora. ¿Qué quiere decir? Que nos va a prevenir de infartos, nos va a prevenir de embolias, va a cuidar nuestro corazón y todo nuestro aparato circulatorio y desde luego nuestro cerebro. Con TrueAge Max vamos a tener vida y la vamos a poder disfrutar. Marta, creo que quería despedirse de ustedes. Les agradezco su paciencia, les agradezco que nos hayan acompañado. Espero que haya sido importante y útil esta plática para ustedes. Saludos a todos los que nos acompañaron. Y bueno, muchas gracias, Salvador. Qué bueno que les gustó la plática. Gracias por los saludos. Y bueno, nos despedimos. Ok, entonces creo que en estos momentos le di mucha velocidad y le gané. Me despido de todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y bueno, si estás por ahí, Juan, no sé si hoy nos acompañaste. Sí, vi que hace ratito estabas pidiendo, por favor, tiempo para que nos apoyaran. Así es que, si me haces favor de despedirnos, si es posible. Ah, sí, tenemos que subir la presentación. Un segundito entonces, ahorita. Es que creo que llegó alguien y me había salido Marta, pero ya está por aquí. Ah, ¿sí? Ups. ¿No vieron a Marta? Bueno, la plática, si no se la subimos hoy, les aseguro que dentro de 8 días está aquí, la subimos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, muchas gracias por todo. A ver qué dicen. Buenas noches, Marichuy. Esta plática hay que repetirla con frecuencia, ya que la diabetes es un padecimiento muy frecuente en nuestro mundo. Sí, efectivamente, así es. Así es, Alba. Y gracias por acompañarnos, Alba.